Este Porsche estaba esperando tranquilamente cuando este conductor de camión decidió cortarle el paso. Pero no solo él, sino que también un conductor promedio de BMW que no sé por qué, pero siempre la están mangando. Ambos le cortaron el paso y ambos van a recibir una buena dosis de karma porque un policía que había visto toda la maniobra los detuvo al instante. Mientras, nuestro conductor cámara se descojona. Bueno, hemos empezado con unos vídeos. Hay mucha gente que habla del karma, que no sé qué, que cuando tú siembras el mal se te devuelve. O vamos a ver simplemente que las cosas que aparentemente empiezan bien no siempre terminan igual. Muchos recordaréis la historia del patito feo, ¿no? Ese patito que era feo y que nadie lo quería, pero luego al final resultó que esto era otra cosa. Y es que las cosas no son lo que aparentan. Y es que hay que esperar a que se cumpla todo, en fin. Hay muchos ejemplos que podríamos utilizar para ver que Dios a veces le da la vuelta a todo. Y lo hace como lo vamos a ver en el Evangelio de hoy, que es supremamente interesante ver que lo que ahora tú ves quizá no es lo que verás y lo que ahora no ves quizá algún día lo veas, ¿vale? Esto parece el juego de las adivinanzas, así que bueno, no le vamos a dar más vueltas, nos vamos para adentro, como veis estamos como muchas veces es frecuente en esta iglesia de San Marcos, vamos para adentro, leemos el Evangelio y vamos a ver, porque es que esto hay que posicionarse, ¿eh? Aquí hay dos equipos y tendrás que tomar partido, venga, vamos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis ahora saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues tenemos este texto de San Lucas, ¿vale? El texto de las bienaventuranzas. Yo quiero hacer un paréntesis antes de meternos de lleno, y es que lo primero que nos llama la atención es que las bienaventuranzas son muy cortitas y luego empiezan como una especie como de maldiciones, ¿no? Tenemos que entender, claro, a todos nos viene el texto de San Mateo, del Sermón de la Montaña, el capítulo 5, el discurso inaugural de Jesús, las bienaventuranzas, ¿no? Y nos encontramos, pues eso, que Jesús hace el Sermón de la Montaña en Mateo, pero es que en San Lucas hace el Sermón del Valle. Tenemos que tener presente una cosa, ¿vale? Por si no lo sabéis, San Mateo escribe sobre todo para la comunidad cristiana de origen hebreo, de origen judío, ¿vale? Y San Lucas escribe para la comunidad cristiana de origen más bien pagano. De hecho, nosotros porque lo leemos en castellano, ¿no? Pero si lo leyéramos en griego, pues veríamos que el estilo es muy diferente, ¿no? Y bueno, ya no te digo Marcos, el pobrecito mío que sabía el griego que sabía Marcos es como el inglés que sabemos tú y yo, ¿vale? El yes, very well, fandango y poco más, ¿no? Entonces, Mateo ubica este discurso en el monte, ¿vale? Como semejanza o imagen, que los hebreos lo entendían perfectamente, de la alianza del Sinaí, las tablas de la ley, Cristo que nos viene a traer en este sermón de la montaña, que es el capítulo 5, 6 y 7, la nueva ley. Y tenemos a Lucas que simplemente lo ubica en el valle, que hay un montón de gente a su alrededor y empieza a hablarles, ¿no? Y el tono es diferente, ¿no? Mateo dice, dichosos los pobres porque de ellos, ¿no? Habla, digamos, como en una tercera persona, que es como un poquito, se entiende, pero es más impersonal. Lucas va más al grano, ¿no? Dichosos vosotros, ¿no? O sea, hay de los que reís, ¿no?
bienaventurados los que ahora tenéis hambre, ¿vale? Entonces tiene como este doble estilo, ¿vale? De que es más breve y coge las bienaventuranzas y luego le da la vuelta y lo convierte en maldiciones, ¿vale? Vamos a ver, como decíamos, que aquí hay dos equipos, ¿vale? Unos son los que viven el ahora y otros los que viven el ahora en el sentido amplio, ¿vale? O sea, esto parece como cuando a un hombre le preguntas dos tipos de blanco y la mujer sí los distingue y el hombre no. Vale, vamos a ver que hay dos formas diferentes de vivir el ahora. Uno es el ahora, en este momento, sin pensar en las consecuencias de lo que a mí me puede venir por lo que ahora estoy haciendo, ¿vale? Sin pensar pues que mi vida es más larga o el conjunto, ¿vale? Esto es muy típico, pues eso, del adolescente. Yo me acuerdo, ¿no? La típica discusión con los padres por decir, es que quiero salir de fiesta y yo solamente pienso en el ahora, ¿no? O el niño que tú le dices, oye, que si sales ahora a la calle, mañana vas a tener que hacer los deberes. Me acuerdo yo, eso en mi casa era se negociaba esos deberes de vacaciones, los cuadernos, no voy a decir los nombres porque no podemos hacer publicidad, pero esos cuadernos de vacaciones que todos los días tenéis que hacer una paginita. Vale, pero si yo me quiero ir a la piscina, mañana hago 2. Bueno, pues ya mañana haré 2. Claro, pero es que el mañana llega. Y vale, muy bien, yo hoy me he ido a la piscina más rápido, pero es que mañana me tengo que hacer la paginita de hoy y la paginita que me tocaba mañana, ¿no? Entonces uno cuando es niño o adolescente no sopesa las cosas, ¿no? Yo lo que quiero es ahora. Y esto es muy de nuestro mundo de hoy, ¿vale? Es cierto que vivir el ahora, el momento presente, desde el punto de vista de la fe, es muy sano, ¿no? Porque mi pasado está en la misericordia de Dios y mi futuro está en la providencia, ¿vale? Y es muy bueno vivir el ahora en la fe, en el sentido de que, pues eso, no vivo atormentado por un pasado ni con miedo a un futuro, ¿no? Pero cuando hablamos del ahora mundano, significa pues que yo ahora me lo quiero pasar bien porque después no hay nada, ¿no? O como decimos nosotros, bueno, a mí que me quiten lo bailado, ¿no? Y vamos a ver que, pues eso, bienaventurados, ¿no? Los que ahora pasa una cosa, porque luego después pasa otra. Pero hay de los que ahora estáis haciendo una cosa, porque luego después te vas a enterar, ¿no? O sea, se da la vuelta completamente, ¿vale? Entonces, pues vemos, pues eso, los que ahora ríen, los que ahora están saciados, los que ahora viven para que todo el mundo hable bien de ellos, porque no sabes lo que te puede pasar, ¿vale? Decíamos al principio que mucha gente habla del karma, ¿no? Cuando alguien pues hace el mal, ¿no? Para lucrarse a costa de otros y luego se le devuelve, pues dicen, esto es el karma. Digo, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Cógete el evangelio de hoy. Más bien, di que el Señor cumple su palabra. Hay de los que reís porque luego lloraréis. YouTube está lleno de vídeos que habla, tú puedes poner karma instantáneo y eso, pues alguien que se pone de valiente y que adelanta un coche, luego viene la policía, que vas a hacer la gracia y al final te caes tú. Vale, son ejemplos del día a día, ¿vale? Que como digo, no es cuestión de karma, sino simplemente de que cuando tú vives en tu egoísmo y en tu interés, pierdes de vista pues lo que viene detrás, ¿no? Eso, digamos que hay, pues eso, dos equipos, el que vive el ahora a costa de lo que sea y el que vive el ahora sabiendo lo que vendrá detrás. Y es que el cielo, como nos lo han quitado y Dios no existe, pues obviamente no hay quien le dé el conjunto, ¿no? Pues las que habéis dado a luz, ¿no? Hay de vosotras, pues si no hay una alegría posterior de tener al niño en brazos, pues imagínate un parto así por nada. Pues eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero bienaventuradas las que sufren ese dolor, porque después viene un gozo mucho mayor. Y eso es lo que viene Cristo a dar el conjunto completo, ¿vale? Estamos en un mundo greco-romano donde hay una cultura que esto no es nuevo lo de ahora, que ya los romanos lo habían inventado, las orgías, las bacanales, las borracheras, estaba todo inventado ya. En un mundo pues supremamente hedonista del culto al placer, al ser humano, etcétera. Eso ya existía. Por eso Jesús, y Lucas así lo recoge, habla de bienaventurados aquellos que el mundo considera desgraciados y considera desgraciados aquellos que el mundo considera afortunados. Estos son los otros dos equipos y es lo que nos plantea, ¿no? Por allá en el 2000 hubo una peregrinación de Juan Pablo II al Monte de las Bienaventuranzas y nos lo planteaba en aquel entonces, hace 25 años, madre del amor hermoso, tenía uno pelo, ¿vale? Yo estuve en ese encuentro de jóvenes y me acuerdo que fue un regalazo, ¿no? Escuchar a Juan Pablo II que nos decía palabras más o menos, ¿vale? O sea, ¿tú quién quieres que te considere bienaventurado? ¿El mundo o Dios?
¿no? Porque ahí vemos que, exacto, ese que todo el mundo hable bien de ti, al final terminan hablando mal de ti, ¿eh? Porque no es real, nadie somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera. No podemos vivir riendo siempre ni saciados siempre, y mucho menos no podemos esperar una felicidad que dura un cuarto de hora, ¿vale? O sea, poner el cielo en su sitio le da la dimensión completa. Señores, nos han mutilado, nos han quitado el cielo y no hemos dicho ni pío. Por eso el Evangelio de hoy solo se entiende desde esa perspectiva, el ahora y un cielo que viene, porque eso es lo que hace que todo coja su justa medida y que todo coja, pues eso, te das cuenta que lo que hoy es una desgracia es una alegría para el futuro, y lo que hoy todo el mundo busca y quiere, que son pequeñas migajas de alegría, al final termina en tristeza. Así que me quedo con lo primero. No vamos a inventar una palabra, la tristegría, una tristeza que se convierte en alegría. Bueno, pues como siempre topamos con la Iglesia y vamos a recuperar los ángelus del Papa Francisco, porque es verdad que una cosa, como digo siempre, una cosa es el comentario que uno puede hacer sobre este Evangelio de las bienaventuranzas y las maldiciones, y otra cosa es pues recogerlo a la luz del magisterio del Santo Padre. Así que bueno, tiramos de hemeroteca y vamos a recordar lo que ya en el 2022, sabéis que cada 3 años se repiten las lecturas, pues en el 2022 el Papa dijo esto. En el centro del Evangelio de la liturgia de hoy están las bienaventuranzas. Es interesante observar que Jesús, a pesar de estar rodeado de una gran multitud, las proclama volviéndose hacia sus discípulos. Habla a los discípulos. Las bienaventuranzas, de hecho, definen la identidad de los discípulos de Jesús. Pueden sonar extrañas, casi incomprensibles para quien no es discípulo. Pero si nos preguntamos cómo es un discípulo de Jesús, la respuesta es precisamente las bienaventuranzas. Es así. Veamos la primera, que es la base de todas las demás. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los pobres. Dos cosas dice Jesús de los suyos, que son dichosos y pobres. Que son beatos porque son pobres. ¿En qué sentido? En el sentido de que el discípulo de Jesús no encuentra su alegría en el dinero o en otros bienes materiales, en el poder, sino en los dones que recibe cada día de Dios: la vida, la creación, los hermanos, las hermanas. Son dones de la vida. Incluso los bienes que posee los comparte, porque vive en la lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica de Dios? La gratuidad. El discípulo ha aprendido a vivir en la gratuidad. Esta pobreza es también una actitud ante el sentido de la vida. Bueno, vamos a recuperar una sección que hace rato que no la hacemos, la de Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y en ella, pues bueno, hemos entrevistado a gente, compañeros teólogos, compañeros sacerdotes, para hablar de ciertos temas. Pero hay una cosa que también es importante que hablemos, ¿no? Y es que estamos dándole vueltas al jubileo, ¿vale? Ya la semana pasada estuvimos pues hablando pues de Munilla, nos explicaba el tema de las indulgencias, etcétera. Y es un tema que queremos pues de vez en cuando retomarlo. ¿Por qué? Pues porque se habla mucho del jubileo. Y vamos a ver pues en estos 2 semanas, ¿vale? Esta y la que viene, pues vamos a ver un poquito el jubileo de dónde viene, ¿vale? O sea, esto no se lo ha inventado el Papa Francisco, o tampoco se lo inventó Juan Pablo II en el jubileo del 2000, ni tampoco pues nace de la nada. Así que bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo y sobre todo pues vamos a ver que el jubileo tiene sus raíces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una primera cosa, ¿vale? Mira, a ver, el Antiguo Testamento y la Biblia toda en conjunto, hay que entenderla, pues eso, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, ¿vale? Porque está inspirada por Dios y es Él mismo el que nos va expresando y se va revelando y manifestando
poco a poco. Sobre todo hay, digamos, como tres cosas fundamentales. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y esto de qué va? ¿Vale? O sea, esto de la vida, ¿esto de qué va? ¿Vale? Más que normas morales o que cosas así como a punta de detalle, la Biblia lo que nos expresa pues son estas tres cosas. Vamos a empezar con el Génesis y vemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza por amor, para amar, para ser felices, y ahí es donde tenemos pues eso, el capítulo 1 y 2 del Génesis, estupendo, ¿vale? Dios descansó y después de que tú y yo, ¿no?, los seres humanos, Adán y Eva, nos quedamos un poquito así como que Dios medio se da la vuelta, la liamos gordísima. Y aquí tenemos toda la Biblia, chico. Dios que nos ha creado para amar, tú y yo que la liamos gordísima, empieza el pecado y a partir de aquí, Dios queriendo salvarnos. El tema del jubileo tiene la esperanza, pero es que precisamente la esperanza es una de las virtudes más perdidas hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza tiene su fundamento en la fe cristiana, ¿vale? El hecho de que Cristo ha muerto y ha resucitado significa que la muerte no es el final. Todos los credos religiosos pues, han tenido un intento, ¿no?, de expresar qué hay detrás de la muerte, ¿no? Pero nadie nos ha dicho que la muerte está vencida y que la muerte no es la última palabra. Tan es así que esa resurrección de Cristo nos resucita de la muerte del día a día. Por tanto, la esperanza que tanto el Papa Francisco ha querido subrayar en este jubileo es retomar precisamente esto que estamos hablando desde el libro del Génesis, ¿no? O sea, Dios que ha creado al hombre por amor y para amar, no lo deja ahí te pudras, ¿no? Que es como, pues eso, una frase muy de madre, ¿no? Decir, o sea, te he dicho que no hagas esto, lo has hecho, te has caído, te lo dije, te aguantas, ¿no? Dios no es así. Y ahí vemos que aunque Dios es justo, y obviamente los pecados tienen sus consecuencias, Dios nunca deja a la humanidad en el ahí te quedas, ¿no? Sino que siempre hay una llamada y un deseo de Dios por volver a ese origen, ¿no? Y de hecho, bueno, si vemos, ya que estamos hablando de Adán y Eva y del paraíso, no en vano, ¿vale? Tenemos, si nos vamos a los evangelios, ¿no?, ese diálogo que tiene Cristo con ese buen ladrón, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿vale? O sea, por el pecado de Adán y Eva, estas dos personas que están desnudas, que se han escondido y no han reconocido sus pecados, son expulsados del paraíso. Vemos en Cristo, ¿vale?, que ya llegaremos a Cristo, el jubileo de Cristo, pues vemos que hay dos personas que están desnudas, sabéis que los crucificaban desnudos, que los dos tienen un cartel que dice el pecado que tienen, y son ¿no? Este buen ladrón es el primero que entra en el paraíso, ¿no? O sea, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿vale? Estoy haciendo un poquito de spoiler, ¿no?, porque todo el Antiguo Testamento, pues al final nos va a apuntar a Cristo, que es el jubileo de Dios, ¿no? Vamos a ver que, pues eso, Adán y Eva, a partir de aquí, ¿no?, cuando entra el pecado, lo que nos sigue expresando el Génesis es que esto es como ir cuesta abajo y sin frenos, ¿no? ¿Os acordáis cuando éramos niños, ¿no?, y jugábamos y tú ibas corriendo por la ladera, una ladera cuesta abajo, que tú decías, me voy a estampar, me voy a caer, sé que me voy a caer, no me he caído, pero me voy a caer. Y efectivamente, hasta que al final, pum, te caes de bocas. Pues lo mismo sucede. Adán y Eva, Caín y Abel, hasta que al final el mal es tan grande que termina con este diluvio universal, ¿vale?, que es lo que yo le explico a los chavales, hasta que Dios dijo, controlar, suprimir, vamos a empezar otra vez, ¿vale? Reset, llámalo como quieras, ¿vale?, en lenguaje tecnológico, pero siempre que Dios actúa con una promesa. El arco iris, ¿no?, jamás volveré a destruir la humanidad, y a partir de ahí, pues empieza Dios la historia con su pueblo, con Abraham, todos sus descendientes, y hay un momento muy importante, digamos por así decirlo, que es como el centro de la fe hebrea, que es la Pascua. Estábamos esclavos en Egipto, Dios nos ha sacado. Es verdad que el pueblo dio mucha lata en el desierto, bueno, dieron lata desde el minuto 1, ¿vale? No habían llegado al Mar Rojo y ya estaban protestando, ¿vale? Entonces vemos cómo la alianza del Sinaí pretende hacer volver al origen. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, ¿no? Y da una serie de los 10 mandamientos. Y nos encontramos que esta alianza, el mismo pueblo que dice haremos todo lo que ha dicho Yahvé, pues se saltan la alianza cada 2 por 3. Y ahí es donde tenemos a todos los profetas y es donde aparece uno de los conceptos más bonitos
de la Sagrada Escritura y del Antiguo Testamento, ¿no? Que es la misericordia, ¿no? La capacidad que Dios tiene, no de perdonar en el sentido de como el que perdona una deuda, sino de transformar el corazón del hombre. Y ahí es donde pues, utiliza todo el lenguaje que el pueblo puede entender, todos estos sacrificios. Si cogemos el libro del Levítico, ¿no? Se habla del día del perdón, el pueblo que reconoce sus pecados, que ofrece sacrificios para expresar de alguna forma pues, este reconocimiento de las culpas, y Dios que acepta y que perdona, ¿no? Y que nos hace pues, volver a empezar, ¿no? El Yom Kippur, que es el día del perdón por excelencia para el pueblo de Israel, donde se sacrifica un cabrito, ¿vale? Y la sangre se asperja sobre el pueblo, ¿no? Otro es llevado al desierto para entregar a los demonios. O sea, todo este tema sacrificial, que ya digamos que viene como en su embrión, esto que le pasó a Abraham con Isaac, ¿no? Iba a sacrificar a Isaac, pero al final terminó el carnero, significa, ¿no? ese sacrificio vicario, es lo que el pueblo de Israel entiende de que, pues eso, hay animales que mueren para nuestro perdón. Pero aún así, los profetas siguen denunciando que hay un problema, y es que el pueblo vive este peco, rezo y empato. Pero es necesario este volver a empezar, este deseo que Dios tiene de volvernos al Génesis, a esta situación original de amor y de comunión entre Dios y nosotros. Y ahí es donde el profeta anunciará que Dios quiere escribir estas leyes no como algo ajeno al hombre, sino en su corazón. Y es donde ahí tenemos, ¿no? Un elemento que es el jubileo. ¿De dónde viene la palabra jubileo? En hebreo, Yobel es uno de los cuernos que se tocan, ¿no? Y que el Levítico 25 dice, contarás 7 semanas de años, o sea, 49, cada 49 años, dice, pues al año siguiente tocarás el Yobel para anunciar el año de gracia. Es algo que los hebreos tenían, y es que cada 50 años, digamos, se expresa el perdón de una forma más grande, ¿no? O sea, todo lo que estoy diciendo, pues es la dinámica de conversión del pueblo de Israel, ¿no? Que ahí tienes a los profetas diciendo, oye, que no explotes al pobre, etcétera, esto. Pero tenemos un elemento que es el jubileo, Levítico 25, suena el Yobel, y ahí es donde todo, por así decirlo, volvemos a empezar. Recogemos las cartas y barajamos y volvemos a repartir, donde se perdonan las deudas económicas, que un hebreo tuviera con otro, donde descansa el campo, ¿no? Y no se cultiva, tenían que prever que cada 50 años había un año que no había cosecha, y donde si alguien era esclavo de otro porque había tenido que endeudarse hasta el punto de decir, mira, quedó como esclavo tuyo, volvía a recuperar la libertad. Eran signos que indicaban el reposo, el descanso, ese séptimo día de la creación, y sobre todo este volver a empezar. ¿Qué sucede? Pues que lo hacían cada 50 años. Por eso, para ir concluyendo esta primera parte del jubileo, digamos, según sacándolo de este Antiguo Testamento, si tú tienes presente todo esto, ¿vale? Se puede entender todas las cosas que Cristo hace, ¿no? No es en vano, si tenemos presente el Yom Kippur y el sacrificio de los animales, no en vano las palabras de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿vale? Porque pues la sangre de los animales pues era signo de, pues eso, del perdón de los pecados, pero sobre todo podemos entender que en Nazaret, cuando Jesús llega y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la salvación a los pobres, la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos y proclamar un año de gracia del Señor. Hasta ahí tenemos a Isaías, pero cuando cierra el rollo y dice, esto se cumple hoy, ojo, señores, esto es muy gordo, porque resulta que Dios mismo ha venido a inaugurar el año de gracia, no un año de cada 50, sino el jubileo de Dios hecho carne. Esto es muy gordo y por eso es tan gordo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? La semana que viene vamos a ver cómo el jubileo de este Antiguo Testamento en Cristo se vuelve la bomba y cómo ha llegado hasta nuestros días. Hasta la semana que viene. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestro programa de la Tristegría.
¿vale? Y como hemos empezado, pues empieza gente alegre y termina triste, o viceversa. Así que bueno, es una palabra de ánimo para todos, ¿no? Porque una cosa es el ahora y otra cosa es lo que viene después. Y es necesario poner las dos cosas en la balanza. Así que bueno, lo dejamos aquí. Como siempre es una alegría, pues el poder, pues saber que hay alguien al otro lado de la pantalla, ¿vale? Son ya muchos años que 7 Televisión apuesta y abre el espacio por, bueno, porque la palabra de Dios pues siga difundiéndose a través de estos medios, como es la televisión, y luego ya nosotros nos hemos encargado de meter la cabeza, ¿vale? Cuando el COVID todo el mundo metió la cabeza en Internet y nosotros también, y hemos seguido. Así que nos encontráis en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Como decimos siempre, Dios está en todas partes, nosotros vamos a intentarlo, ¿vale? Sobre todo para poder acercar la palabra de Dios pues a todos los que quizás no entréis por las puertas de las iglesias, pero sí estáis al otro lado de una pantalla. Así que bueno, en nuestro canal de YouTube tenéis todas las temporadas del programa de 7 Televisión, tenéis todos los diarios del confinamiento, entrevistas, en fin, material muchísimo. Así que nos vemos, pues bueno, la semana que viene en la tele, cuando menos te lo esperes, 7 Televisión te lo repone y salimos por sorpresa, o nos buscas y a un golpe de clic nos vemos. Hasta la próxima y vaya usted con Dios.